Shalom, queridos hermanos, queridos amigos, muchas bendiciones a todos en esta hora. Quien les saluda, su Aj Nelson Méndez desde Tegucigalpa, Honduras, transmitiendo a través de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Llegamos pues a lo que es a toda Latinoamérica y el mundo a través de Radio Shalom. Y hoy pues, mis hermanos, estaremos compartiendo con ustedes la enseñanza que lleva por título Los acrónimos de Jehová. Los acrónimos de Jehová. Y para dar inicio, queridos hermanos, pues vamos a leer en lo que nos dice Devarim, Oseas, capítulo 4, libro de Oseas. Váyase conmigo al libro de Oseas, capítulo 4 y verso 6. Y nos dice de la siguiente manera. Para empezar, mis hermanos, ubíquese ahí, mis hermanos, en Oseas capítulo 4, verso 6. Mientras tanto, quiero dar muchos saludos a nuestros Morín, a Jarón Morales y a Araceli de Morales, y también a toda la Kehilá y Joshua, que siempre también está en sintonía de Radio Shalom, la Kehilá y Joshua, la cual nosotros también pertenecemos. Así pues, mis hermanos, ya lo tiene. Vamos entonces a leerlo. Oseas capítulo 4, verso 6 nos dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí nos está hablando de lo que es Jehová con Israel, pero quiero que miremos lo que nos dice el principio, las primeras líneas de este verso, lo que es el primer párrafo. Nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y he querido leerles este verso porque creo que los acrónimos de Jehová es un tema que muchos no conocen, que es desconocido para muchas personas, y que a todos los que estamos regresando a las raíces hebreas pues conocemos. Y este tema es especial para los que vienen iniciando en raíces hebreas, y también creo que para los que tienen un conocimiento básico, creo que también les va a ayudar mucho, porque quizás conocen algunos acrónimos, pero quizás algo otros no, o quizás conocen algunos acrónimos pero no en su totalidad, en su significado e historia. Pero hoy vamos nosotros a adentrarnos un poquito en lo que son los acrónimos. Pero primero vamos entonces a ver qué es un acrónimo. Mis hermanos, un acrónimo, tenemos dos definiciones acá que quiero dar. Podemos dar más definiciones, pero vamos a dar dos definiciones de lo que son los acrónimos de Jehová, que dicho sea de paso, este es un tema que lo vamos a hacer en dos partes, y que vamos a hablar aproximadamente unos 10 acrónimos de Jehová, para que el pueblo vaya entendiendo y lo que es los acrónimos en la Torah, y que también pues estos 10 acrónimos que vamos a ver aproximadamente no solo son ellos. Quiero aclarar eso, hay más acrónimos de los que vamos a ver, pero los que he incluido en este estudio son acrónimos que son los más conocidos, y creo que también importantes en que el pueblo los conozca, el pueblo de Jehová. Bueno, entonces miremos las dos definiciones. La primera definición de qué es un acrónimo, tenemos que son palabras formadas por la unión de partes de dos o más palabras. Repito, son palabras formadas por la unión de partes de dos o más palabras. Esa es una definición de lo que es un acrónimo. La otra definición que tenemos acá o concepto es que un acrónimo es una sigla que se lee como una palabra y es de uso común. Repito, es una sigla que se lee como una palabra y es de uso común.
En este caso, lo que estamos viendo los acrónimos de Jehová, entonces vamos a ver que muchos de estos acrónimos son de uso común en el ambiente en que los vamos a estudiar, es decir, en la Torá, porque vamos a hablar de acrónimos de la Torá, acrónimos de Jehová. Y también es importante que sepamos que es más conocido, es más sabida la palabra acróstico. Muchos dicen acróstico, pero nosotros sabemos que en el hebreo es acrónimo. Y acróstico realmente se ha hecho más popular la palabra acróstico para referirse a los acrónimos de Jehová, pero acróstico es una palabra griega y por eso en este estudio estamos llamándole acrónimos de Jehová, porque esa es la palabra, eso sería en hebreo, acrónimo de Jehová. El acróstico es una palabra griega que es lo mismo, solamente que es en el idioma griego. Y pues acróstico viene del griego akpos, transliterado como acros, que significa extremo, y oboma, transliterado como onoma, que significa nombre. Voy a repetir eso. Es más conocido en su forma griega, que es acróstico, y acróstico entonces viene del griego akpos, transliterado como acros, que significa extremo, y oboma, transliterado como onoma, que significa nombre. Eso sería extremo nombre, ya transliterado al castellano, extremo nombre. Pero y realmente es así porque son nombres extremos, es decir, que significa que en griego que tienen más importancia de lo que creemos. Y pues el mismo significado en lo que es en hebreo acrónimo, porque son nombres, son palabras que tienen más significado de lo que se nos ha enseñado y de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros sabíamos cuando no conocíamos raíces hebreas. Entonces vamos a iniciar con la primera palabra, y es una palabra muy, pero muy conocida por todos ustedes, mis queridos ajín, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y es la palabra amén. Amén. Yo sé que usted ya conoce, aún en la Kehilá de Joshua y acá en Radio Shalom, el Instituto Bíblico, en las clases, bueno, todo esto lo hemos visto con nuestros morín Aarón Morales y Araceli de Morales, lo que es la palabra amén. Es una palabra muy conocida por todos, inclusive en el cristianismo. Es una palabra muy conocida. Pero ¿qué significa? ¿Qué nos enseñaron, mejor dicho, qué significaba la palabra amén? Vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 5 y en el verso 22. ¿Qué nos dice? Nos dice, número 5, 22, nos dice, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. Esto es, aquí está hablando la ley de los celos, pero donde había una ley con respecto a la mujer, cuando si había traicionado al hombre o no, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que miremos es que aquí aparece por primera vez la palabra amén, y aparece dos veces en lo que es este caso de las mujeres, cuando se quería saber si habían traicionado al hombre o no. Entonces estaba lo que era lo que Jehová había mandado sobre qué se debía hacer, y aquí aparece la palabra amén por primera vez. Creo que es importante ver que aquí aparece por primera vez la palabra amén. Ahora, ¿qué se nos enseñó respecto a la palabra amén? Amén se nos enseñó que significaba así es, así sea, así será, o es verdad, hasta ahí, ¿verdad? Eso nos enseñó eso en el cristianismo. Pero realmente cuando venimos a raíces hebreas nos damos cuenta que amén tiene un significado más profundo. Ahora,
algo que nosotros tenemos que saber, que al estudiar los acrónimos de Jehová, los acrónimos de Jehová agarran sentido y tienen un profundo significado con lo que es sin el uso de las Nikudot, eh, sin uso de las vocales. Es decir, los acrónimos están formados únicamente por consonantes. Eso debemos de entenderlo bien, que cuando estudiamos un acrónimo, vamos a estudiar un acrónimo, tenemos que quitar las vocales para ver qué consonantes hay en esa palabra y ver qué acrónimo es, ver qué significado tiene. Eso es muy importante. Entonces, en la palabra amén está un acrónimo. Tenemos que la palabra amén está formado en el hebreo por la alef. Recuerde que no vamos tenemos que hablar únicamente de las consonantes para conocer el acrónimo. Entonces no vamos a hablar de las vocales acá, solamente de las consonantes que están formadas, que está formado el acrónimo el cual queremos estudiar. En este caso, amén. Amén está formado por las siguientes consonantes. La alef está formado por la mem y está formado por la nun. Que sabemos que en su forma sofit cambia, pero igual es la nun cuando va al final. Entonces, está formado por la alef, está formado por la mem y está formado por la nun. Y cuando entonces empezamos a estudiar el acrónimo, tenemos que tiene la alef de Elohim, y luego tiene la mem de Melech. Recordemos que Elohim es Dios, recordemos que Melech es rey, eso es lo que significa en hebreo, y tenemos también después la nun de Neemán, y Neemán significa fiel, significa confiable. Entonces, cuando buscamos el acrónimo, tenemos la palabra que se forma la palabra Elohim, rey fiel. ¿Por qué? Tenemos la palabra en hebreo entonces formada que es Elohim Melech Neemam. Eso sería Elohim rey fiel o rey confiable. ¿Y cuál es la historia entonces? Precioso, ¿verdad? ¿Cuál es la historia? Y esto lo ha enseñado nuestro Morín ya. Ahora, ¿cuál es la historia entonces de por qué la palabra amén? Sucede, mis hermanos, que en el tiempo del exilio, el pueblo de Jehová, el pueblo hebreo, seguía adorando a Jehová. Seguía adorando a Jehová, sabiendo todo lo que él hizo, recordando todo lo que él había hecho, pero estaba en tierras extranjeras, en tierras lejanas, estaba en el exilio. ¿Y qué pasaba? Sucedía, mis hermanos, que ahí se adoraba a muchos dioses. Se adoraba a muchos dioses, a Astarte, a Moloch, a Baal, bueno, muchos dioses. Entonces, para ponerle un ejemplo, ya ahí no se aceptaba a nuestro Elohim. En esas culturas paganas, donde estaba en el exilio el pueblo, no se aceptaba a nuestro Elohim. ¿Y qué hicieron los reyes de esas culturas paganas, de esos dioses paganos? Dijeron, no vamos a permitir que el pueblo hebreo que está en nuestras tierras pronuncie el nombre de Jehová o el nombre de su Dios o que adore a su Dios. Y le prohibieron al pueblo adorar a Jehová. ¿Y qué pasó? También le impusieron una regla, una condición, que debía de adorar a sus dioses paganos. Entonces, para poner un ejemplo, venían y adoraban a Moloch en el templo y tenían que estar ahí los hebreos, los israelitas, el pueblo de Israel, tenían que estar ahí también escuchando la adoración por ejemplo, a Moloch. ¿Y qué pasaba, mis hermanos? Que el pueblo de Israel no podía pronunciar el nombre de Jehová, no podía alabar a Jehová ahí. Y tenía que aprobar lo que hacían en esa adoración pagana. Entonces, el pueblo de Israel fue iluminado por nuestro Jehová y dijeron, vamos a hacer un acrónimo en la palabra amén. Entonces, para los pueblos paganos, ellos no van a saber
que nosotros al decir amén, nosotros, según ellos, estamos aprobando, a decir como se nos enseñó en el cristianismo, ¿verdad? Únicamente un significado por encima, que al final no es el verdadero significado, que así es, o así sea, o es verdad. Pero en realidad estaban haciendo un acrónimo de lo que ya le dije que significa la palabra amén en el acrónimo. Elohim Melech Neeman, que significa Dios Rey fiel, o Elohim Rey fiel. Él es nuestro Rey fiel, el Elohim Rey fiel. Y al decir amén, entonces estaban adorando a Jehová, ocultamente, sabiamente, secretamente, pero seguían adorando a Jehová. Entonces cuando terminaban las oraciones paganas, observaban qué hacía el pueblo hebreo y qué hacían los israelitas, y miraban que ellos al terminar aquella oración pagana decían amén. Entonces decían ellos, no están pronunciando a su Dios, no están adorando a su Dios, más bien están aprobando a la adoración que hacemos a nuestro Dios. Y tranquilamente no había ningún problema. Pero en realidad, al terminar la oración pagana, lo que estaban diciendo los israelitas al decir amén, el pueblo hebreo al decir amén, estaba diciendo Elohim Rey fiel, Elohim Melech Neeman. Es decir, sus dioses paganos son nada. Nuestro Dios es rey. Nuestro Dios es rey y es rey fiel. Y los pueblos paganos ni cuenta se daban, porque ellos lo hicieron un acrónimo. Hicieron un acrónimo de la palabra amén. ¿Verdad que es interesante? Muy bonito. Ahora bien, también tenemos entonces, vamos con la segunda palabra, y es la palabra emuná. La palabra emuná tiene el mismo significado. Cuando usted le estudia, por eso quise ponerle de segunda en los acrónimos que estamos estudiando, porque cuando usted le estudia se da cuenta que emuná tiene también el mismo significado, Elohim Melech Neeman, porque tiene una nun, está formado por una Aleph, está formado por una Aleph, está formado por una Men y está formado por una Nun. Si usted se fija, tiene dos consonantes, pero que son nada más, sirven como vocales en el hebreo, que es la Baf y es la Hei. Entonces, realmente las consonantes que forman palabra ahí son la Aleph, la Men y la Nun, porque la Baf y la Hei que lleva la palabra emuná al final realmente solo sirven como vocal. Entonces, volvemos a ver ahí otra vez la Aleph, la Men y la Nun. Nuevamente, lo que es el acrónimo Elohim Melech Neeman, el Elohim Rey fiel, el Elohim Rey confiable. Entonces es muy precioso mirar que la palabra amén tiene su raíz en la palabra emuná también, y que por eso significa lo mismo amén en acrónimo, en lo que es el acrónimo de Jehová, y lo que es la palabra emuná también significa lo mismo que amén en el acrónimo. Entonces al decir amén también estamos diciendo, mis hermanos, directa o indirectamente también estamos diciendo tengo emuná. Cuando usted dice amén, también está diciendo, tengo emuná. Elohim Rey fiel, tengo emuná en ti. Eso es lo que está diciendo. Qué maravilloso. Ahora, también me parece interesante mirar el valor numérico de la palabra amén. Y el valor numérico de la palabra amén es 91. Vamos a ver un poco de lo que es la numerología hebrea o la gematría en sí. Acá un poquito nada más para comprender, porque me parece interesante mirar que la palabra amén es en lo numérico, forma, mejor dicho, el número 91. Entonces, ¿por qué? Porque la Aleph vale 1 en el hebreo, la Mem vale 40, la Num vale 50. Repito, la Aleph vale 1, la Mem vale 40 y la Num es 50. Entonces, cuando usted hace la suma, 1 más 40 más 50 le da a 91. Y es interesante esto, mis hermanos. Muy interesante y muy bello. Porque este es el mismo valor numérico para la palabra malaj.
¿Y qué significa malaj? Significa ángel. Y es el mismo valor numérico. Y cuando usted se va a la palabra malaj, usted va a ver que está formada por una men, por una lamet, por una alef, y está formado por una kaf, o cuando es sofit en su forma final es haf. Entonces, vamos a ver ahí otra vez el valor numérico. Men vale 40, ahora en la palabra malaj. Men vale 40, la lamet vale 30, ahí ya sería, bueno, 70 serían ahí ya. La alef vale 1, serían 71, y la kaf vale 20, o haf en su forma sofita al final, o cuando no lleva el dagesh en medio, la kaf, suena a haf. Entonces, repito, la men 40, la lamet vale 30, la alef vale 1 y la kaf o haf vale 20. Hacemos la suma, 40 que vale la men más 30 que vale la lamet más 1 que vale la alef más 20 que vale la kaf o la haf, nos da un número de 91 también. Ve que tiene el mismo valor numérico la palabra amén que la palabra malaj. ¿Pero por qué? Porque esto nos enseña que cuando decimos amén, mis hermanos, aparte de que en el acrónimo estamos diciendo Elohim Melech Neeman, estamos diciendo Elohim Rey Fiel, y cuando lo relacionamos con la palabra emuná, estamos diciendo yo tengo fe en ti. Aparte de eso, cuando miramos el valor numérico, que es el mismo de la palabra malaj o ángel, es el mismo valor numérico de la palabra amén, entonces nos enseña que cuando decimos amén, hay un ángel de testigo para recordarle a Jehová, a nuestro Jehová, las promesas que Él nos ha hecho. ¡Qué maravilloso! Repito, esto nos enseña el que tenga el mismo valor numérico la palabra amén, el acrónimo amén, con la palabra malaj. Esto nos enseña que cuando decimos amén, hay un ángel de testigo para recordarle a Jehová las promesas que Él nos ha hecho. Maravilloso. Y ahí tenemos ya entonces dos acrónimos, amén y lo que es emuná. Maravilloso, mis hermanos, que significa lo mismo. El Melech, Elohim, el Melech Neeman. Ya vimos la relación entonces del acrónimo amén con la palabra malach, que es ángel. Qué maravilloso, mis hermanos, es precioso, muy precioso. Vamos entonces a ver lo que es el tercer acrónimo que quiero que miremos en este estudio, y es el acrónimo de la palabra Tanaj. Tanaj, sabemos que es todo lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento, mal traducido, mal dicho, porque es el primer pacto. Pero acá, entonces, en lo que es la palabra Tanaj, también hay un acrónimo. También hay un acrónimo. ¿Cómo está formada la palabra Tanaj? Recuerde que acá en los acrónimos no se ven las nikudot, sino que los acrónimos están formados únicamente por las consonantes en el hebreo. Así que eso recuérdelo. Acá, mis hermanos, entonces la palabra Tanaj, cuando vamos a ver por qué letras hebreas está formada por la Taf, por la Num, y está formada por la Jaf, ¿verdad? Entonces, o en su forma sofit, ¿verdad? Porque en su forma normal sería la Kaf, pero acá es Jaf porque va al final, y sabemos, el que ha estudiado un poquito hebreo sabe que la Kaf al final tiene una forma sofit, o es una de las 5 consonantes que cambia al final. Y ya no es Kaf, sino que Jaf su sonido, pero sigue siendo la letra Kaf, la consonante Kaf en hebreo. Así que está formado por entonces la palabra Tanaj por
la Taf, la Nun y la Kaf o Jaf. Cuando vamos al acrónimo, miramos que tiene la primera consonante Taf de la palabra Torah, tiene la segunda consonante Nun de la palabra Nevim, que es profetas, y tiene la tercera consonante que es Kaf, en su forma sofit, obviamente porque está al final, que es Jaf, que es Ketubim, de la palabra Ketubim, son consonantes de inicio de estas palabras. La Taf de Torah, que significa instrucción, ley, la Num de Nevim, que significa profetas, y la Jaf o Kaf de Ketubim, que significa escritos. Qué maravilloso. Así que al decir Tanaj, estamos diciendo Torah, Nevim, Ketubim. ¿Ve? Estamos diciendo todo el primer pacto en lo que es el acrónimo de Jehová. Y bueno, recuerde que cuando hablamos de Torah son los primeros 5 libros, es decir, Bereshit, Shemot, bueno, vamos a decirlo así, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Al decir Nevim, estamos hablando de los profetas. Al decir Torah, entonces estamos hablando de la ley, que son los primeros 5 libros. Al decir Nevim, estamos hablando de los profetas, que son Josué, en lo que es el pensamiento hebreo, cómo lo organizan los hebreos, que es Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores, así organizados como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso en cuando decimos Nevim, profetas. Y Ketubim, los escritos. ¿Quiénes están en los escritos? Están los salmos, los proverbios, está el libro de Job, está el cantar de los cantares, aparece Ruth también, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, aunque Esther realmente no hay prueba de que sea un libro inspirado, pero ese es otro tema, bueno, pero ahí aparece en lo que son los escritos, en Ketubim, aparece el libro de Esther, Daniel, sí, Daniel, así como lo oye, porque para nuestros hermanos de Yehudá, bueno, Daniel no lo consideran como un profeta lastimosamente, y eso es un error de ellos, pero también ese es otro tema, así que ahí están los Ketubim, en los escritos, Daniel, Esdras, Nehemías y primera y segunda de Crónicas. Así que ahí tenemos el tercer acrónimo de Jehová que estamos viendo. Vamos al cuarto acrónimo de Jehová y está en la palabra Emet. La palabra Emet, ¿y qué significa Emet? Significa verdad en el hebreo. La palabra Emet, así. Bueno, no Emet, sino que Emet. Emet significa verdad en lo que es el idioma Kadosh, el idioma hebreo. Y en esta palabra Emet hay también otro acrónimo, el cuarto acrónimo que quiero que veamos. ¿Por qué letras está formado, por qué consonantes está formada la palabra Emet? Está formado por la Aleph, está formado por la Mem y está formado por la Taf. Repito, está formado por la Aleph, Mem y Taf. Cuando vamos al acrónimo, entonces tiene la Aleph de Elohim, perdón hermano, tiene la Aleph de Elohim, tiene la Mem de la palabra Melech y tiene la Taf de lo que es la palabra Tzadik, porque recuerde que Tzadik al inicio lleva una T. Recuerde que Tzadik al inicio lleva una T. Por eso se considera como la Taf acá, el principio
de la palabra Sadik cuando vamos al acrónimo. Entonces, al leerlo todo, diría el Melech Sadik o Elohim Melech Sadik. ¿Ve? Así como en Amén que vimos, ¿verdad? La Aleph es de El, que significa poderoso, fuerte, Dios, o Elohim, ¿verdad? Que es lo mismo, es nuestro Elohim, nuestro Dios. Ahora, entonces la Aleph es la primera letra, la Mem la segunda y la Taf la tercera. Y forma la palabra en el acrónimo el Melech Sadik. Eso es Elohim, el Rey justo. Qué maravilloso. Elohim, el Rey justo. Eso es en el acrónimo de la palabra Emet. Yo creo que la entendemos. Pero debemos también analizar que esta palabra, mis hermanos, está formada obviamente por tres consonantes, porque cada acrónimo está formado por consonantes y lo que estudiamos son las consonantes para ver qué acrónimo nos quiere decir. En este caso, Emet está formado por tres consonantes que son las siguientes. La Aleph, como ya dije, que es la primera letra del alefato hebreo. La letra o la consonante Mem, la letra Mem, que es la letra del centro. Cuando usted ve todo el alefato hebreo, la Mem es la letra del centro del alefato hebreo. Y tiene también la Taf, que es la última letra del alefato hebreo. Entonces tiene la Aleph, que es la primera, la Mem, que es la del centro, y la Taf, que es la última de lo que es el alefato hebreo. Esto, ¿qué nos da a entender? Nos da a entender que es muy difícil formar la verdad. Eso es lo que nos da a entender. Imagínense, la Aleph al principio, la Mem en el centro del alefato y la Taf de último. Nos da a entender que es muy difícil formar la verdad, mis hermanos. ¿Cuán difícil es caminar en ella? Es tremendo lo que estamos viendo en los acrónimos de Jehová. Pero hay otra cosa también que es muy interesante ver. Que cuando en hebreo vamos a la palabra mentir o mentira, o que algunos dicen engañar, esas palabras que forman, esas consonantes que forman la palabra mentir, son diferentes a las que forman la palabra emet. Porque las consonantes que forman la palabra mentir también son tres, pero estas van juntas una tras la otra en el alefato hebreo. ¿Y qué letras son? Son la Shin, la Kof y la Resh. La Shin, la Kof y la Resh. Y si usted se fija en el alefato hebreo, van una tras otra, seguidas una tras otra, en lo que es el alefato hebreo. Cuando usted estudia el alefato hebreo se da cuenta que van seguidas una tras otra. ¿Y qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender, mis hermanos, esto nos da a entender que es más fácil mentir que decir la verdad. Eso nos da a entender que es más fácil mentir que decir la verdad. Muy tremendo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y cuando usted se va al hebreo, entonces para la palabra mentir es shaker. Shaker, casi suena como con una E al principio en la shin, pero realmente es una A, es una pataj. Shaker, ¿verdad? Y eso significa mentir. Entonces, muy interesante porque estas están juntas todas en el alefato hebreo, la shim, la kof y la resh, que forman la palabra mentir. Y eso nos da a entender que es muy fácil mentir, mis hermanos. Muy diferente a la palabra emet, que todas están separadas. Y eso significa que seguir la verdad, mis hermanos, es muy, muy, pero muy difícil. No es fácil, mis hermanos, seguir la verdad. Es muy difícil, mis hermanos, pero es muy maravilloso también entender lo que son los acrónimos de Jehová, mis hermanos. Qué maravilloso es entender lo que estamos viendo hoy acá, los acrónimos de Jehová. Y usted me puede decir, ¿por qué los acrónimos de Jehová? Cuando miramos que lo inventaron, por ejemplo, la palabra amén que acabamos de ver al principio, que fue la primera que miramos, la inventaron los
los hermanos de Yehudá, o mejor dicho, el pueblo hebreo. Lo inventaron ellos, no fue Jehová. Jehová lo permitió. Al final es Jehová, por eso son los acrónimos de Jehová, porque tiene que ver, mis hermanos, con lo que es la Torá. Tiene que ver con la ley de Jehová. Así, mis hermanos, tiene que ver con los mandamientos de Jehová, tiene que ver con la historia del pueblo de Jehová. Así que por eso, aunque sean inventados por su pueblo y no directamente por nuestro Jehová, realmente, mis hermanos, son acrónimos de Jehová. Son acrónimos de nuestro amado Jehová. Precioso. Espero que estemos comprendiendo esta primera parte de esta serie que va a constar de 2 partes, de lo que son los acrónimos de Jehová. Miremos entonces, mis hermanos, para ir terminando esta primera parte, lo que es el 5º acrónimo, y es la palabra Pardes. Pardes, cuando vamos al hebreo, está formado, mis hermanos, por una Pei, una Resh, una Dalet y una Samech. Así está formado la palabra Pardes. Por la Pei, ¿verdad? O Fei, como le dicen unos, dependiendo si lleva Dagesh o no lo lleva, la Resh y lo que es la Dalep y la Samech, o mejor dicho, la P, ¿verdad? Que sigue después de la Aim P, ¿verdad? En lo que es el alefato. Y cuando miramos la palabra Pardes, significa prado, significa paraíso. Más conocido como en su primer significado como paraíso. Y esta es un acrónimo que hicieron nuestros hermanos de Yehuda, hicieron este acrónimo para que nosotros pudiéramos entender la forma de interpretación que tiene el pueblo hebreo en cuanto a la Torá, ¿verdad? Que en griego pues sería lo que es la forma de interpretación en griego es la hermenéutica. Esa es la forma de interpretación en griego. Entonces, ellos hicieron una palabra pardes que, repito, está formada por la P, la Resh, la P o Fe, ¿verdad? Dependiendo si lleva Dagesh o no. Esta letra del alefato hebreo. Entonces la P o lo que es P o Fe, y la Resh, la Dalef y la Samech. Repito, la P, Resh, Dalet y Samech. P, Resh, Dalet y Samech. Y cuando vamos al acrónimo, tiene la P de Peshat, que significa lo simple, la Resh de Remeth o Remesh, que significa insinuación, la Dalet de Drash, que significa o que viene del verbo exigir, esto es en lo espiritual, y la Samech, que viene de Sod, literalmente significa secreto. Entonces, la palabra Pardes, aparte que significa paraíso, tiene su acrónimo, que significa los 4 niveles de interpretación en la Torá. El primero es Peshat, el segundo es Remesh, el tercero es Drash y el cuarto es Sod. Estos 4 niveles de interpretación son los que se usan al interpretar las escrituras por el pueblo de Yehudá, por el pueblo hebreo.
Ahora, tampoco eso significa que la interpretación hermenéutica que se utiliza del griego es mala. Eso debemos de entenderlo también. Pero estamos estudiando entonces la palabra pardes, que nos habla de los 4 niveles de interpretación de la Torá. Y que lo estamos estudiando porque es un acrónimo que ya estamos viendo. Y pues se dice que son 4 sabios que entraron en lo que es estos 4 niveles. Son 4 sabios. Ben Azai, que vio y murió. Ben Zoma, que observó y enloqueció, no murió pero enloqueció. Ajer, que cortó las amarras, según nuestros hermanos de Yehudá, y eso significa que se descarrió pues completamente, perdió el camino. Y Rabí Akiva, que salió en paz, el único victorioso que logró llegar a nivel Sod, según muchos, ¿verdad? Que bueno, de eso hay discusión, pero algunos dicen que llegar al nivel Sod. Esto que les estoy diciendo lo dice el Talmud Babli, tratado Hagigá 14.2. Ahí usted lo puede ver. Entonces, mis hermanos, esto es el acrónimo de la palabra Pardes, que fue inventado por los hermanos de Yehudá. Y espero que comprenda usted lo que estamos hablando acá. Y bueno, mis hermanos, estamos llegando ya al final prácticamente de lo que es esta primera parte del estudio de los acrónimos de Jehová. Y espero que esté siendo de mucha bendición a cada uno. Así que les espero en la segunda parte que vamos a estar grabando para que los hermanitos que vienen comenzando o los que ya tienen un conocimiento básico en raíces hebreas pues puedan profundizar sus conocimientos, puedan entender más sobre los acrónimos de Jehová. Recuerde que miramos 4 o 5 acrónimos el día de hoy. La palabra Amén, que significa el Melech Neemán, o el Elohim Melech Neemán, el Elohim Rey Fiel. La palabra Emuná, que también significa lo mismo, Elohim Rey Fiel. La tercera que miramos es la palabra Tanaj, que significa Torah, Nevin y Ketuvim, ¿verdad? Que es todo el primer pacto. La palabra Emet, que significa Elohim Rey Justo, en el acrónimo, y la palabra Pardes, que significa Peshat, Remesh, Drash y Sod. Los 4 niveles de interpretación de la Torah en cuanto a lo que es el estudio judío o el estudio hebreo de la Torah. Así pues, mis hermanos, les espero en el siguiente estudio. Muchas bendiciones a todos y espero haber sido claro y muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Shalom, shalom a cada uno.